Vamos a hablar ahora de un tema que, bueno, fue el tema del fin de semana sin dudas. El viernes a la tarde nos enterábamos, cerca del mediodía, nos enterábamos que por orden judicial Gustavo Rivas iba a ser trasladado a la cárcel, a la granja penal número 9. Por eso vamos a hablar con la abogada de este caso, con Estela Esnaola. Buen día, Estela, ¿cómo estás? Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo andas vos? Pero Bueno, muy un saludo bien. a tu audiencia también. Muchas gracias. Las veces que te hemos tenido acá en el piso, recuerdo que en una de las entrevistas te preguntábamos si era posible que Gustavo Rivas pase de la prisión domiciliaria a la cárcel común, porque hablábamos de la edad. Vos decías, bueno, no es el único factor que se tiene en cuenta. Contanos por qué Rivas fue trasladado a la cárcel común. Bueno, en realidad es como siempre en el derecho hay dos posturas, porque uno, digamos, no solamente el que defiende y el que acusa, sino que el que defiende tiene su razón porque hay doctrina, digamos, autores que dicen o acogen una teoría determinada, fallos, jueces que siguen esa misma línea, y por el otro lado está lo antagónico, ¿no? Lo totalmente opuesto, con el mismo fundamento. Entonces, la ley muchas veces se presta a interpretaciones que los abogados, depende del lado que estén, es decir, dependiendo o acusando, la usan, ¿sí?, para fundamentar. Pero a veces, me estoy refiriendo específicamente a jurado, pero a veces, y a Tobías Podestá, que fue el juez de ejecución, que fue el que impuso, digamos, la libertad la prisión domiciliaria de Rivas, hacen una interpretación sesgada, digamos. Es decir, que en un punto no refleja lo que la ley dice. Sí. Estamos hablando de una ley para cumplimiento de pena de mayores de 70 años, teniendo en cuenta la edad, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta que esa persona, para gozar de prisión domiciliaria, es decir, la regla es la prisión. La excepción es la prisión domiciliaria. Porque ¿Por qué? Y para Porque esa excepción, ¿cuáles son las cosas que se tienen en cuenta? Claro, primero que nada la ley dice el juez podrá, no deberá. Es decir, no es ordenativa, sino facultativa. ¿Sí? No es una orden que todas las personas mayores de 70 años vayan a prisión, o sea, cumplan su condena en prisión domiciliaria. ¿Y cuáles son los requisitos? Y son requisitos de tener una enfermedad grave y someterse a un tratamiento. Claro. Supongamos que esta persona está con una ateroesclerosis con brutal, alguna enfermedad mental, ¿no? Exactamente. Que pueda correr peligro para sí y para el resto de las personas, es decir, con una afectación psíquica severa. O sea que tiene que haber fundamentos médicos, psiquiátricos importantes. Todos los estudios que se le hicieron arriba para determinar si cumpliría la pena, su condena, en prisión domiciliaria o efectiva, dieron positivos en el sentido de que podía ir a una cárcel común. De que él estaba sano. Sí, él no tiene ningún problema, entonces Entonces eso es lo que el doctor Verán fundó y es lo que determinó la Cámara de Casación. No en todos los casos, esto es más o menos como, o sea, el caso de Rivas sienta precedente, no solamente jurisprudencialmente, porque determinó que había una grave afectación a los derechos humanos por parte de las víctimas, es decir, él afectó gravemente a sus víctimas, y es la primera vez que un particular va a la cárcel, es decir, no que haya formado parte de un clero, Estado, etcétera.
sino esto también, esto es un precedente muy importante porque se ajusta a la ley. Es decir, para no, por lo general, más de 70 años, bueno, prisión domiciliaria, tobillera electrónica, y la persona sigue haciendo su vida cuando en realidad debería, como lo dice la Cámara de Casación, si bien no es un castigo la pena, el cumplimiento de la pena en un establecimiento carcelario, debería repensar todo lo que ha hecho y debería servir para no volver a cometer. Claro. Ella no tiene posibilidades fisiológicas, digamos, de volverlos a cometer puede ser si se lo permitieran en la cárcel, si no, no. Estela, pero no tiene posibilidad de salir de prisión antes del cumplimiento de la pena. O sea, salvo que también se convierta en un fenómeno biológico que supere los 100 y pico de años, ¿me entendés? Es decir, porque la pena... es de 23 años. Claro, entonces, 100 y pico, no, 90 y pico de años, porque él, si mal no recuerdo, tiene posibilidad de salir en el 2055. Claro. Estela, entonces, ¿cómo tomó Rivas y su abogado esta determinación? ¿Se la esperaban o los terminó sorprendiendo para que lo vayan a buscar para ir al potrero? A ver, ellos han hecho todo lo posible para evitar ese momento, digamos. Inclusive circuló un audio que a mí me llegó, no sé si a ustedes les llegó, donde dice que él está por preparar no dudo que sea él por el tipo de voz que tiene, una voz muy particular, y que dice que invita a alguien a un asado, salvo que estos degenerados, ¿no? Refiriéndose a la parte acusadora, se salgan con la suya y lo lleven a prisión, a cumplimiento efectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que creo que como lo estaba pasando, lo estaría pasando bomba en su casa, porque no tenía posibilidades, digamos, o sea, nadie lo controlaba, y lo que dice también el fallo es que podría haber estado continuando con la misma modalidad delictiva que lo venía haciendo antes de ser juzgado, recibiendo chicos en su casa, por ejemplo, porque él no podía salir pero podía recibir, manteniendo una vida social activa, por lo que surge de ahí, porque iban a comer un asado, del audio ese que trascendió. Repito, no lo puedo aseverar, pero no dudo, o sea, me parece como una voz característica que sería Rivas. Entonces, el tema de la prisión domiciliaria es un tema que, vuelvo a decir, tiene que ser tomado como muy puntualmente y no tiene que ser la regla. Uh-huh. Estela, hablando de este audio en particular que se viralizó, que lo podemos escuchar todos también a través de las redes sociales, ¿qué te pasó a vos como abogada al escuchar esto? Como una persona que está condenada por la justicia en 2 instancias a cumplir 23 años de prisión por corrupción de menores, que les diga a ustedes, estos degenerados me quieren llevar a la cuadrada, decía así refiriéndose a la cárcel. Y bueno, a ver, no me sorprendió mucho, si bien me dio mucha rabia, rabia en el sentido de algo visceral, ¿me entendés? Sí, sí, esta persona que, o sea, él gozó de mucha impunidad durante mucho tiempo, y yo no dudo de que haya seguido teniendo posibilidades de cometer los mismos delitos por los que fue juzgado durante este tiempo. Uh-huh. No lo dudo, porque hay mucha gente que lo sigue defendiendo. Mira, yo, y esto es algo que lo digo, a mí me llama poderosísimamente la atención que el Colegio de Abogados de esta localidad y de la provincia no haya salido a manifestarse. Claro. Haya salido a manifestarse. Claro, hubo un silencio tremendo y mucha ni gente... siquiera, o sea, ni en contra de
Gustavo Rivas, colega, digamos, abogado, ni en favor, porque Verán pertenece a la Procuración General, ¿no? Ujú. Es decir, él presta servicios en el Estado. Pero nosotros ejercemos con Alfredo Vitale la profesión libremente. El Colegio de Abogados de acá, y me animaría a decir casi ningún abogado, porque hay abogados que sí, nos prestaron todo su apoyo desde el primer día, Ujú. en forma particular y en las redes también. No, las autoridades estoy hablando, Sí. no salieron a manifestarse, ni siquiera a favor de los abogados que poníamos el pecho para que esto se pudiera llevar adelante. Claro, Y vos decís, bueno, ni sabemos siquiera que manifestarse en las contra de 8 Rivas, víctimas, sino apoyar el trabajo tanto tuyo como de Vitale. Digo, no hubo nada, ninguna manifestación, ningún comunicado, aunque sea breve, aunque sea sencillo, no hubo nada. nada, y por eso nosotros sabemos bien que las 8 víctimas son, es una muestra nada más de todo el daño que cometió. Sí. Se calcula que son más de 2000 y pico de chicos. Sí, Estela, recordémosle de a la edades, gente que cuando se allanó la vivienda de Rivas, había álbum de fotos seleccionadas por año, había videos seleccionados por años, o sea, tenía una colección de fotos y videos de las personas que habían participado, de los menores que habían participado de sus fiestas sexuales. claro, y partiendo del año en que él comenzó con todo esto, porque hay víctimas desde el año 70 y pico. Sí. Entonces voy a decir, desde el 70 y pico hasta el 2020, 18, 17, y digo 20 porque él siguió delinquiendo. Entonces, también cuando hablamos de esto de la falta de la sociedad, cómo se comporta, no me cabe la menor duda de que siempre estuvo él protegido. Uh-huh. Por eso hablo del Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados ni siquiera sale a criticar. Nada, no dicen ¿Entendés? O sea, absolutamente nada. la conducta de un colega, es decir, podría haber sacado un comunicado. Seguro. Estela, hablando de esto de la sociedad que vos planteás, tenemos que leer lamentablemente en las redes sociales muchos comentarios de personas que dicen las víctimas, y ponen entre comillas, no iban con una pistola en la cabeza, muchos disfrutaron de esos beneficios, o los que eran abusadores eran como los niños, ¿no?, que iban a buscar algo de dinero. O sea, uno tiene que ver este tipo de comentarios en 2023, cuando tanto hablamos sobre educación sexual integral, donde tratamos de transmitir otro mensaje a los niños y niñas. Digo, ¿qué te pasa a vos con esto? ¿O qué responderías ante esto? Bueno, el lema, y te aclaro que yo lo he escuchado de personas grandes y preparadas y todo, siempre iban porque querían. Sí. Creo que está también bien saber que la persona que es, en este caso, corrompida, digamos, por un mayor, es una persona vulnerable que no tiene idea del daño psíquico, ¿sí?, que se va a imprimir en su psiquis, ¿sí? Es decir, el daño psíquico con el que va a quedar. Si iban si ellos los motivaba el alcohol, la droga o el dinero, ese es el modo de cooptación. Uh-huh. Ese es el modo que tiene para llegarle al menor la persona que corrompe. Sí. No hay otra cosa. Uh-huh. Otros ofrecen trabajo, entonces abusan de la necesidad de esa persona, etcétera, etcétera. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, pone una agencia de modelos y recibe chicas de 14 años y abusa de ellas, o de 13 años y abusa de ellas, es una persona que sabe que ese es el fin que necesita para llegar a esas personas. Sí. En el caso de Rivas, claro, esas personas saben cómo llegar, pero la persona que es corrompida o abusada
no tiene conciencia de que va para que la dañen. Sí, sí, sí. Sí, ¿Se con los comprende? años, muchas de las víctimas dijeron que con los años se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los denunciantes que decía cuando se convirtió en papá y cuando vio que sus hijos tenían 13, 14 años, como que tomó real conciencia de lo que había pasado él. Por eso digo que es un delito complejo, porque parece muy simple, pero es complejo porque la persona actúa desde la inocencia, y lo digo con todas las letras, de que eso no va a interferir en su vida de adulto. Uh-huh. Y sin embargo interfiere, y bueno, por eso es considerado un delito, porque si uno se pone a pensar, el tema del abuso y de la corrupción pareciera que si no fuese hecho a la fuerza, es decir, como cuando los doctrinarios y la jurisprudencia se mencionan como, por ejemplo, lo que antes era llamado violación, que ahora es abuso, por asalto, es decir, yo voy caminando a las 3, 4 de la mañana por la calle y me agarra una persona, me arrincona, me viola, me abusa, ¿sí? Y eso parece agresivo al lado del resto y tiene la misma psíquicamente, digamos, que a mí, o sea, que si teniendo yo, qué sé yo, no sé, 8 años o 9 años, me abuse mi tío con caricias, tiene el mismo efecto psíquico. Uh-huh. ¿Se comprende? Sí, sí, se entiende. Aparte, el abuso es abuso y así está tipificado en la ley, no claro, tiene que ver con la opinión de la gente. Claro, de a poco tenemos que, por eso yo siempre digo que esto también se debe complementar por ahí, ¿viste? Hablar conmigo, pero también hablar con una psicóloga, con un psicólogo, psiquiatra, sí, para que ellos también puedan, como a nosotros nos nutren, digamos, para dar las razones por las que una persona tiene que ser condenada, además, porque está escrito en la ley, uh-huh. lo cuales son es tan importante el delito que entre 4 paredes ocurre un abuso, sin testigos, no hace falta el testigo, eso queda impreso en la psiquis de la persona. Sí, absolutamente. Y esto, sobre todo, Estela, más allá de que esto era en un ámbito privado que se cometían estos delitos, tiene el condimento aparte que toda una comunidad sabía, toda una generación lo sabía, o era el comentario popular, pero nadie hacía nada. Digo, me parece que también nos deja una enseñanza a todos como sociedad el caso Rivas. Bueno, en el juicio también se acreditó, en el caso de mi representado, que cuando él le cuenta a sus padres, siendo muy chico, él le cuenta porque se sentía mal, y los padres acudieron a la justicia y en ese momento no se le tomó la denuncia. ¿Y hubo por qué le dijeron, un par de abogados no tomaban la declaración? Que quisieron llevar adelante una investigación y tampoco pudieron. Uh-huh. ¿Y entonces, le explicaron por qué? ¿Le dijeron por qué no le iban a tomar la denuncia? Sí, por la popularidad, porque no le iban a creer, porque era una persona muy fuerte, excusas que podrían haberla tenido también en este momento. Sí. Y sin embargo, te vuelvo a decir que hay algo, Rivas construyó su imagen de tal forma que se presentaron muy pocas personas a denunciar. El resto no se presentó. Sí, y muchas personas también que ahora adultas habrán querido resolver su cuestión psicológica y demás puertas adentro y tampoco tienen ganas de exponerse, porque también esto tiene un componente de exposición mediática. Digo, yo no estoy criticándolos, estoy al contrario. Pero fíjate entiendo, que podría haber sido, por ejemplo, el 10%. Claro.
Sí, sí, sí. Y no llegamos Digo para a... entender el porqué, digo, de este silencio. Claro, claro. Pasaron muchos años, uno entiende que tal vez es difícil de comprobar, bueno, un montón el comentario de la gente que sigue pesando, digo, me parece que hay un montón de cosas que pueden llegar a pesar. Bueno, por eso, claro, cuando hablábamos, empezábamos, vos me preguntaste y empezábamos, porque hay gente que opina de una forma y de otra. Siempre va a haber gente que opine diferente, siempre, siempre. Lo importante es que son los fundamentos, es decir, ¿por qué yo pienso diferente? Mira, yo te lo pruebo con esto, con esto, con esto. Uh-huh. Pero que no se siga repitiendo como una frase hecha, algo, ellos se beneficiaban con plata, o se beneficiaban con que les daban alcohol, a ver, es un delito, entendámoslo, sí. Y si no, que vengan, yo les, más o menos, les puedo explicar y decir, cómo es, o que le pregunten a una persona, una psicóloga o psicólogo, psiquiatra, qué tipo de huella deja impresa en el psiquismo de la persona este tipo de delitos, pero ya no hablar, viste, por hablar, porque porque afecta al mundo, ¿me entendés? Es decir, por hablar, se cometen delitos, se cometen injusticias, etcétera, etcétera, y hoy, qué sé yo, a alguien se dedica, no sé, a entre comillas, cuidar el planeta y los tildan de bobo, dijera Messi, ¿me entendés? Sí. Y vos decís, no, lo necesitamos y ahora nos estamos dando cuenta de calentamiento global, tarde, ¿me entendés? Etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que las personas también tendrían que instruirse un poquito, como para salir a decir, bueno, iban porque querían o se beneficiaban con con aquello. No, es terrible, es terrible. Estela, contanos a nivel judicial que si queda algún paso, si ellos pueden llegar a apelar, si esto puede llegar a dar una marcha atrás, o esto ya está firme, ya Rivas va a tener que cumplir sí o sí estos 23 años ahí en la cárcel. Ya está, ya se terminó. Uh-huh. Ya se terminó. Bueno, así porque que viste que siempre una instancia más o una apelación, o viste que uno viste no terminan nunca los procesos judiciales en Argentina, parece que todo es tan largo. Claro, exactamente, sí, bueno, pero no porque, o sea, salvo que hayan, no debería, porque esto es cumplimiento de pena, esto no es la sentencia. Claro. Esto ya la sentencia ya está, pasó en la autoridad de cosa juzgada, es decir, ya está. Y eso también porque emitió su veredicto el doctor Tobías Podestá, que era el juez de ejecución de pena subrogante, y apeló Verán y fue a casación, y ya casación se expidió, y fue de inmediato cumplimiento. Perfecto. Así que estaría agotada la vía. No hay, es decir, no hay motivo para que él vuelva a su casa. No hay motivo. Estela, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mando un abrazo y bueno, y te felicitamos por supuesto por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, te agradezco por el espacio y por poder seguir difundiendo este tipo de cuestiones que son muy importantes para, digamos, para crecer como sociedad. Por Eso supuesto, es lo más importante. Seguro. Gracias, Gracias, Estela, saludos. Te mando un abrazo grande. Ahí pasaba la doctora Estela Esnaola. Ella, bueno, patrocinó a una de las tantas víctimas de Gustavo Rivas, que hoy está en la cárcel. Gustavo Rivas va a salir, o no va a salir, cuando tenga 101 años. Es decir, él tiene ahora 77, 78 años, va a cumplir 23 años de condena por corrupción de menores y facilitación a la prostitución, era también la causa que él enfrentaba. Finalmente fue condenado por la justicia local y también por la provincia. Bueno, se fue apelando esto porque él estaba con prisión domiciliaria hasta el viernes a la tarde. Bueno, finalmente cerca del mediodía llega un oficio donde decían que era inminente el traslado por parte de la penitenciaría a la cárcel, a la granja número 9,
la cárcel El Potrero. Hubo una negociación cerca de 1 hora, estuvieron dentro de la casa de Rivas negociando, él primero no atendía, llegó la gente de la cárcel, del servicio penitenciario a trasladarlo, le tocaban la puerta, le tocaban el timbre durante 40 minutos. Finalmente ingresaron y salieron tiempo después, cerca de 1 hora y media hubo que hacer ahí guardia a la expectativa de qué era lo que pasaba y finalmente salieron en una camioneta, pero desde dentro de la casa de Rivas, como para que de alguna manera no se lo pudiera ver salir esposado, por ejemplo. O sí, era parte de lo que no quería él. Claro. Salir en patrullero esposado a plena luz del día. Claro. Sí negoció la salida en camioneta, en una furgoneta atrás, claro. Que no hubo tantas imágenes. Y aparte imágenes. Que estaba un poco como los vidrios oscuros, entonces no se podía llegar a ver bien la imagen. Hay una foto que está publicada en Ahora el Día donde se lo ve porque está tomada desde frente, desde el frente de la camioneta. Bueno, finalmente de esa manera fue trasladado y hablábamos con la gente del penal de cómo había pasado la primera noche. Bueno, había pasado, por supuesto, custodiado con asistencia psicológica. Dice que esto es como muy común cuando una persona recién es trasladada a un penal. Ahí está el pabellón número 1, el pabellón número 1 de la cárcel, donde hay 69 internos. Y en ese pabellón hay diferentes celdas. Bueno, en una está Rivas junto a otras 3 personas más. Ahí va a tener que pasar 23 años hasta sus 101